Repito, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, el verso 3. Vamos a leerlo todo de corrido. Vamos a ver lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Yo voy a leerlo en Reina Valera del 60. Usted tenga la versión que le guste a mano. Siempre es bueno tener varias versiones allí a la mano, ¿sí? Dice el texto así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 11. Verso 10, ese es el 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Texto interesante que va dirigido directamente a la iglesia. Este texto no va dirigido en primera instancia a las naciones. Pablo está dirigiendo este texto a la iglesia que se congrega, la iglesia que declara conocer a Cristo, la iglesia que declara seguir a Cristo. Cuando Pablo escribe este texto, esta carta, él la estaba dirigiendo a la iglesia de Corinto. No era la única carta, ya hubo una antes que está registrada en la Biblia, la conocemos como Primera a los Corintios, pero
Hubo otras cartas que él les envía, que menciona, pero que aparentemente se perdieron en el tiempo. Tenemos solamente la primera y la segunda de Corintios. En la primera carta a los Corintios vemos cómo Pablo le habla con dureza a la iglesia de Corinto. Está tratando de corregir problemas, necesidades que ellos tienen, que algunos persisten en una vida alejada de la voluntad de Dios por ignorancia, otros por terquedad. Pero hay un gran problema en la iglesia de Corinto, que siendo una iglesia amada por Dios, a la que Dios ha dado dones y ministerios, persisten en hacer las cosas de manera incorrecta. Entonces Pablo dedica esa primera carta a corregir con dureza, les habla fuerte para tratar de llamar su atención, de que ellos reaccionen a algo que les está haciendo daño. Aunque Dios está a su alcance a través de Jesucristo, aunque ellos en alguna manera están tratando de seguir a Dios, las acciones que ellos realizan más bien los alejan de Dios y los convierte en gente mentirosa, porque dicen ellos conocer a Dios y lo vociferan, pero sus acciones demuestran que realmente no están siguiendo la voluntad de Dios. De allí que la carta es tan dura. Sin embargo, en esta segunda carta, Pablo trata igual de seguir corrigiendo la situación que hay en Corinto, pero lo hace ya más bien como un padre, como un anciano que habla a gente menor, trata de acompañarlos, trata de enseñarles, trata de que ellos conozcan, que vean la verdad, que descubran lo que Dios ha hecho y que traten de sacar provecho de todo lo que Dios a través de Jesucristo ha puesto al alcance de cada uno de los que creen en Él y en alguna manera también de la humanidad. Comenzamos entonces a ver las cosas que Pablo comienza a decirle a la iglesia de Corinto. Lo primero que le hace saber en ese verso 10 es que todos en algún momento, toda la raza humana estará delante del tribunal de Cristo para ser juzgado. Ahí nadie se salva, como quien dice yo no voy, a mí no me van a llevar. Toda la raza humana estará delante del tribunal de Cristo. Dice la Escritura, para ser juzgado por lo que hizo en esta vida o en este cuerpo mientras estuvo aquí, sea bueno o sea malo. Todos tendremos que rendir cuenta delante de Dios no por suposiciones y no por declaraciones de otros, sino por hechos concretos de nuestra vida. Lo que cada uno de nosotros realizó, ejecutó, hizo durante el tiempo que estuvo acá. Esa es la primera declaración que hace Pablo a la iglesia de Corinto. Les hace saber, todos daremos cuenta, todos estaremos juzgados, todos estaremos delante del tribunal de Cristo y todos tendremos que decir por qué y para qué. ¿Sí? No hay excepción. Una vez que les hace saber esto, entonces Pablo sigue hablándoles y le dice que al actuar ellos de manera insistente para corregirles, lo está haciendo, verso 11, por el hecho de que ellos tienen temor de Dios y que sabe que la gente tiene temor de Dios. Nadie desea ser castigado, nadie desea perder una causa, nadie desea perder un juicio. De tal manera que Pablo les hace saber, nuestra insistencia no es por molestarles, nuestra insistencia no es para incomodarles de manera negativa, sino para que ustedes reaccionen ante esta verdad. Si todos sabemos que vamos a estar delante del tribunal de Cristo, es importante que lo tengamos en cuenta de manera constante para que nuestras acciones sean acciones conscientes, que nos guíen hacia donde a nosotros nos conviene, ¿sí?
y que posteriormente no podamos decir yo no lo sabía. Es terrible vivir una situación de pérdida por ignorancia. Es terrible tener pérdida por terquedad. ¿Sí? Es terrible. De tal manera que Pablo y los que le acompañan insisten en esto para tratar de que la gente entienda, de que la gente reaccione al saber que hay una verdad, una situación de la cual nadie va a escapar. Y que cada uno tome su decisión. Lo que yo he hecho, lo que hago y lo que haré, ¿por qué lo hago? ¿Y para qué lo hago? Necesito yo tener conciencia de esto. Lo que yo hago tiene una consecuencia, lo que se conoce socialmente como causa-efecto. Lo que yo hago tiene una consecuencia. Hay un resultado de lo que yo hago. Por ejemplo, si me quedo en casa durmiendo 24 horas al día si no trabajo, el día que me despierte, no importa qué día sea, de hecho no voy a tener que comer. Es el efecto de lo que yo hice, ¿sí? Y así podemos descubrir que cada acción que nosotros tomamos tiene una consecuencia, produce un efecto. Y no necesariamente solo para nosotros. Normalmente afectamos a otras personas. Lo más terrible es que los más afectados son los más vulnerables. Por ejemplo, padres afectan hijos, ¿sí? Empresarios afectan trabajadores. Y así, la lista puede ser larga. Y en última instancia, si no tenemos a quien afectar, nos afectamos a nosotros mismos. Perdemos y perdemos por causa nuestra. Pero sí, todo tiene un efecto. De tal manera que, pues, Pablo les hace saber esto y les aclara, nuestra insistencia tiene propósito de bienestar para ustedes. ¿Sí? Avanzamos y miramos en los versos, por ejemplo, 14 y 15, lo que Pablo declara como algo que debe ser de interés para todo el que se dice ser creyente o para todo el que tiene inquietud por conocer a Dios o por buscar a Dios. Dice el texto: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Fíjense el análisis que hace Pablo. Si uno, hablando de Cristo, murió por todo, luego todos murieron. O sea, lo que él está diciendo, si aceptamos que Cristo murió por nosotros, quiere decir que en Cristo todos morimos. ¿Sí? Porque la muerte de Cristo se dio en reemplazo de la muerte que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Y aquí no hay quien pueda decir, no, yo soy demasiado bueno para que me crucificaran. No, esa persona no existe. No existe. Todos nosotros merecíamos la muerte que Cristo murió. Y Dios, el Padre, cargó toda nuestra maldad sobre la persona de Cristo para que nosotros no sufriéramos una muerte para pérdida. No hay necesidad de morir para perder. Insisto, no hay necesidad de morir para perder. Nadie necesita o está obligado a morirse para ir al infierno eternamente. Para eso vino Cristo, para salvar a los pecadores. Para eso Él se hizo presente y para eso Él murió en la cruz del Calvario. Para eso no protestó
ante los que le mataban, dice el texto que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, porque era consciente que estaba pagando el precio, no que él merecía, porque es perfecto e inocente, estaba pagando el precio por nosotros. Y él, que dice el texto, que conoce a todos los hombres de manera perfecta, sabía que el precio que se le estaba cargando para matarle de esa manera era por la maldad que nosotros habíamos y seguimos cometiendo. ¿Sí? De tal manera que Pablo dice: hagamos conciencia, si Cristo murió por nosotros, entonces todos nosotros ya morimos. ¿A qué está apuntando Pablo? A que si Cristo murió por nosotros, ya todos nosotros morimos. Así como Él resucitó, también todos resucitamos. Ya no necesitamos vivir de acuerdo a cómo vivíamos, a nuestras viejas costumbres, a nuestro viejo aprendizaje, a nuestra vieja manera de vivir. Ya no necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque Cristo, que resucitó de los muertos y en su resurrección nos resucita a nosotros, nos enseña un nuevo camino, una nueva forma de vida, un nuevo propósito. Ya no necesitamos decir: no, lo que pasa es que mi abuelita así lo hacía. No, es que esto es lo que a mí me enseñaron siempre en casa. Eso está bien para el que todavía no conoció a Jesucristo. Pero el que ya decidió por Jesucristo, Jesucristo le enseña, porque Él diseñó un nuevo camino, una nueva forma de vida. Es un propósito diferente: vivir eternamente en santidad, en gloria, en perfección, con vida abundante y eterna para Dios. Ya lo que debe manejar nuestra vida no es un pasado, ni tampoco nuestra tradición familiar. Normalmente nuestras familias tienen tradiciones de cosas que hacen de alguna manera, que se repite de generación en generación, y suceden y siguen sucediendo, y aunque muchas de ellas son malas, las seguimos repitiendo porque no tenemos otro modelo de vida que copiar. Eso se debe cortar desde el momento en que conocemos y nos entregamos a Cristo, porque Cristo sí nos muestra un modelo de vida diferente, que es en libertad, es en limpieza y que es agradable a Dios. Si Cristo murió por nosotros, todos nosotros morimos, y el pasado de arraigo a una tradición de pérdida se corta a partir de ese momento. Copiemos a Cristo, que para eso Él vino. Y la Escritura hoy registra que Él no perdió nada, siempre ganó, nadie lo pudo vencer, ni siquiera la muerte. Dice el texto bíblico que a Él nadie lo mató, sino que de su voluntad puso su vida y luego la volvió a tomar. Permitió que la muerte expresara todo su poder y finalmente, simplemente, la despreció. Como le había dicho a través del profeta: muerte, yo seré tu muerte. Y se convierte Cristo en el que mata a la muerte. Es un cuadro impresionante. Luego sigue diciendo Pablo, verso 15, dice: y por todos murió, y aquí viene lo que les decía, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire que el texto es bien interesante, porque dice que murió y resucitó por ellos. Esa muerte que nosotros no podíamos enfrentar
y salir ganando, Él la enfrentó por nosotros. Y esa resurrección que nosotros no podíamos lograr, Él la logró por nosotros. De tal manera que se convierte en el primero que resucita para demostrarnos a nosotros que Él tiene poder para resucitar a todos los que creen en Él. Si Él lo hizo, Él puede hacer que yo resucite. No necesito quedarme en la tumba si creo en Cristo. Entonces Pablo está diciendo, señores, sepan esto, capten esto con claridad, para que saquen ventaja, para que sepan a qué tienen acceso, qué significa lo que Jesucristo hizo, qué significado tiene para mí. Ya no necesito morir en pecado. Y ya no necesito desear una vida eterna. Cristo me lo provee. Y si creo en Cristo y le sigo a Él y vivo para Él, lo tengo. Él dijo que vino para dar vida y vida en abundancia y después la vida eterna. A eso se refería. A eso se refería cuando lo declaró delante de las multitudes. Verso 17. ¿Qué nos dice en el verso 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Es una nueva persona. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Deben quedar atrás nuestras malas costumbres. Debe quedar atrás nuestra mala manera de pensar y de vivir. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y así logres comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero hay que cambiar el chip. Ahora que hablamos todo en términos de computación, cambia el chip. Un chip nuevo, ¿sí? Que trae una nueva data que nos indica ese no es el camino es por acá, en pos de Cristo, tal como Él lo dijo. Es nueva criatura. En la familia hay una bebé que acaba de cumplir 1 año. Le celebramos el cumpleaños hace unos días atrás. Y es interesante porque le dimos regalo, de todo tipo de regalo, y los llevaron a la casa y después el papá nos envía una foto. Están todos los regalos aquí. Regalos bonitos, regalos caros, regalos diferentes. Y la bebé está acá, metida, contenta, jugando con la cajeta de un regalo. Nosotros le regalamos pensando en nosotros. Pero ella, como es una criatura nueva, ella simplemente hace lo que le gusta. Ella tomó la cajeta, miró los regalos, se olvidó de ellos y pasó toda la tarde jugando con la cajeta. Porque la nueva criatura tiene una nueva manera de vivir, una nueva forma.
Y eso es lo que está diciendo Pablo a los corintios. El que está en Cristo es una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron. Las costumbres, los modales, las formas, las groserías. Eso hay que dejarlo atrás. Cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de hablar y el contenido de nuestras conversaciones. Dice Pablo, no se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se engañen. Y hay gente que piensa que llenarse la boca de malas palabras es estar a la moda. No, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está claro. Está claro. Nosotros necesitamos cambiar el chip para aprender a seguir a Cristo. Somos una nueva criatura que ya no se dirige a lo que antes nos dirigíamos, que ya no buscamos lo que antes buscábamos. No, ahora buscamos agradar a Dios para beneficio nuestro. Recuerdo un amigo, no aquí en Panamá, fuera de Panamá, que me contaba que cuando él se convirtió al Señor, su esposa le hacía pleito, y constantemente pleito. Los colores del cielo se desvanecen con la puesta de sol. Entonces, eso no lo dije yo. Entonces, dice que llegó un momento en que él la confrontó y le dijo, bueno, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y entonces ella le dijo, lo que yo quiero es que te salgas de esa iglesia porque no me gusta esa iglesia. Y entonces dice que él la miró y le dijo, ¿sabes qué? A ti te conviene que yo esté en la iglesia. Y ella le preguntó por qué. Y él le dijo, tal vez tú no lo sabes, pero antes tú eras una de varias, ahora eres la única. Y alargaron la conversación y él comenzó a contarle cosas que él hacía. Finalmente ella le dijo, bueno, sigue yendo a la iglesia. Porque el que realmente se entrega a Jesucristo no depende única y exclusivamente de las fuerzas para un cambio que tiene que hacer, sino que el Espíritu Santo de Dios actúa en nosotros para inclinar nuestro corazón a cosas diferentes, a cosas que no avergüenzan, a cosas que no producen pérdidas y a cosas que son para beneficio nuestro y de los nuestros. Por eso, el apóstol Pablo les dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque aparte de lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos, Dios añade bendición a nuestra vida. De hecho, dice el texto que Dios bendice y multiplica la obra de nuestras manos. O sea, ya no es solamente lo que podemos lograr con nuestra fuerza, sino que añadida a nuestra fuerza está la bendición de Dios. Se convierte entonces lo que podemos hacer con nuestra fuerza como en una pequeña coma al lado de todo lo que Dios hace por nosotros.
de tal manera que nuestra vida sí o sí se enriquece en todos los sentidos, de manera integral. Porque por nuestra fidelidad Dios está añadiendo cada día beneficio a nuestra vida. Ya no es solamente lo que yo puedo hacer. Por eso es que a veces usted ve que logra cosas que usted dice, no sé cómo lo conseguí. Es que Dios quiso añadirlo. Es que Dios lo proveyó. Es que Dios decidió. Pero para eso, entonces, hay que hacer las cosas realmente para Dios. Los versos 18 al 19 son interesantes porque hay una lista de cosas que Pablo menciona allí que Dios hace. Y fíjese que es claro Pablo cuando dice que Dios las hace. Dice, y todo esto, o sea, todo lo mencionado anteriormente, dice, proviene de Dios, quien en primer lugar, nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios decidió reconciliarnos con Él por medio de Cristo. La decisión de que Cristo se convirtiera en la persona que nos reconcilia con Dios no fue decisión nuestra, fue decisión de Dios. Dios envió a Jesucristo para que hiciera todo lo que era necesario hacer para que la raza humana se pueda reconciliar con Dios sin pagar ningún precio. Dice Pablo, Dios lo hizo. Dice, todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego añade, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos da la capacidad de atraer a otros hacia Dios. Y normalmente logramos o comenzamos a atraer a nuestra familia. A veces la familia en principio se pone dura. Bueno, a mí me corrieron de la casa cuando dije que era creyente. Me dijeron, no vengas más, no quiero hablar más contigo, ya te lavaron el cerebro. Y recuerdo que la última vez que mi hermana me dijo eso, me dijo, sí, porque ya te lavaron el cerebro. Y entonces yo me le quedé mirando y le digo, qué bueno, ojalá que me laven todo el cuerpo. Porque de verdad que estoy sucio. Entonces ya cuando yo comencé a encontrar respuesta para darles, cada vez se quedaban más sin argumento. Hasta que llegó un momento en que todo cambió, todo se aplacó. Y recuerdo que la última vez que le hablé a mi hermana mayor y le dije, voy a orar por ti, ¿puedo orar por ti? Y la respuesta, ella que me dio, como decimos popularmente, tiempo duro, me dice, ¿cómo no voy a dejar que ores por mí si eso es lo que necesito? Porque Dios va trabajando no solamente en nosotros, sino a través de nosotros para ir cambiando y que la situación vaya en otra dirección. Añade Pablo en el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Era Dios a través de Cristo, no nosotros. Pero fíjese lo que añade. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios decidió a través de Jesucristo perdonar nuestros pecados de tal manera que tú y yo ya no necesitamos pagar el precio de nuestra maldad. Y si somos conscientes y sinceros y hacemos una revisión de toda nuestra maldad, es bastante pesada. Tal vez alguien diga, bueno, pero yo no solo he hecho eso. Sí, pero lo he pensado.
Es tan real que dice el texto, dice el Señor, hablando a los hombres, dice, el que miró a una mujer para codiciarla en su corazón, dice, ya pecó con ella. Y así se pueden mencionar muchas cosas. De tal manera que no es cuestión de decir yo soy bueno, es cuestión de ser sincero y decir yo también soy malo, necesito que Cristo me perdone para poder tener paz con Dios, para poder unirme a Dios, para poder permanecer en comunión con Él. Porque Dios decidió a través de Cristo no tomar en cuenta los pecados de la raza humana, del hombre y la mujer. Pero luego añade, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De tal forma que lo que nosotros declaramos y hablamos atrae a otros hacia la persona de Jesucristo. Porque ¿sabe qué? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. No importa qué nombre mencionen, no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Única y exclusivamente Jesucristo. Dios el Padre escogió a su único Hijo para que sea Él el mediador entre Dios y los hombres y que de esta manera el ser humano pueda reconciliarse con Dios. Solamente la persona de Jesucristo. No hay nadie más. No hay nadie más. Por eso dice entonces el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y fíjese lo que dice. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. O sea, no es antojadizo, ni tampoco es una acción de pura fuerza humana cuando le hablamos a alguien y le decimos, ven a Cristo, Cristo te ama, Cristo tiene el bienestar para ti, Cristo te quiere salvar. Ese tipo de declaración tiene el respaldo de Dios. Y Dios es invencible. Lo puso en boca del profeta Isaías cuando dijo, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Está garantizada por Dios, no por hombre. La puso en boca de un hombre, en boca de Isaías, pero es la palabra de Dios. Y lo dijo, mi palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía. O sea que Dios está diciendo, yo envío una palabra y esa palabra regresa. Pero cuando regresa, yo garantizo que viene acompañada. Por eso la iglesia cada día es más grande, a pesar de todo lo que a través de la historia se ha hecho en contra de la iglesia, para detenerla, para desaparecerla, para hacer todo tipo de cosas. Porque la declaración que se hace basada en la palabra de Dios es palabra de Dios. Y Dios garantizó que no vuelve vacía. Él la respalda. Él la respalda. Y Él hace que sea prosperada en aquel motivo para lo cual mandó a que sea declarada. No vuelve vacía. No vuelve vacía. Por eso Pablo se atreve a decir que cuando ellos hablaban, y es lo mismo con usted y conmigo, dice, es como que Dios ruega a través de nosotros. Y Él hace allí un momento, un paréntesis, y dice, les pedimos, reconcíliense hoy con Dios. Vuélvanse a Dios. Busquen a Dios. Permitan que Dios tome sus vidas
para que los encamine hacia el bien. No necesitamos vivir sin Dios. Es innecesario vivir sin Dios, porque ya Dios se puso a nuestro alcance a través de la persona de Jesucristo. Es innecesario vivir sufriendo, víctima de un vicio, de una maldad, de una costumbre, de una tradición. Eso es innecesario. Tenemos a Jesucristo al alcance y Él nos puede dar liberación. Por eso, como dijo Pablo, rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense hoy con Dios. Reconcíliense hoy con Dios. Y añade en el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Cuánta maldad has hecho? Tal vez perdiste la cuenta, igual que yo, pero no importa. Dios cargó esa maldad sobre Cristo. Cambió nuestra maldad en bondad en la persona de Cristo, para que nos convirtamos en la prueba de la justicia de Dios. Él quiso que fuera así. Fue su voluntad, fue su decisión, fue su deseo. Es su propósito y lo sigue siendo hasta que llegue el tiempo que Él ha determinado. Viene el capítulo 6 y Pablo hace un viraje aquí, porque ha mencionado cosas importantes que los seres humanos debemos saber. Fue Cristo enviado por el Padre quien reconcilió a la raza humana con Dios. Está a nuestro alcance. Ya no necesitamos vivir sin Dios. Ya no necesitamos vivir víctima de nuestras costumbres, tradiciones o formas de pensar. Ya no necesitamos vivir víctimas de un vicio, de una forma de hacer las cosas. Ya no necesitamos ni siquiera ser víctimas de otras personas. Jesucristo está a nuestro alcance y Él nos libera. Y todo lo hizo Dios por su voluntad, por amor y por misericordia, y lo ha puesto a nuestro alcance para que lo podamos tomar cuando querramos, y ojalá que sea pronto. Y hace un viraje Pablo aquí y dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, o sea, de Dios, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Esa palabra gracia significa favor no merecido. Dios nos dio lo que no pedimos, lo que no buscamos y no merecemos. Lo hizo en la persona de Jesucristo. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, y esa declaración llega hasta nosotros: lo que Dios hizo sin que lo merezcamos, no lo recibamos por el gusto. Saquémosle provecho. Tomémoslo de verdad y saquémosle provecho. Y tomémoslo ahora. ¿Sabe por qué? Porque ese tiempo de gracia no va a durar para siempre. Hay un tiempo que Dios ha determinado en que ya los seres humanos no podrán salvarse. Se cierra el capítulo.
Se cierra el capítulo. Por eso Pablo trae a memoria un texto que es una declaración del profeta Isaías cientos de años atrás. Y después que les dice, no reciban la gracia de Dios en vano, o sea, tómenla y sáquenle provecho, aprovéchenla. Luego le dice, porque dice, y trae a memoria el texto de Isaías, dice, en tiempo aceptable te he oído. O sea, no en cualquier tiempo, le está diciendo, hay un tiempo específico en que Dios te escucha. Y luego añade, y en el día de salvación te he socorrido. O sea, hay un día. Todavía no se ha terminado. Pero hay un día. Después de ese día, no hay socorro. Es para aprovecharlo ahora, es para tomarlo ahora. Y sigue añadiendo Pablo, dice, he aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora es el día de salvación. O sea, es en este momento. Es ahora el tiempo de aprovechar lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, por varias razones. Porque el tiempo determinado por Dios para que ese tiempo concluya, no sabemos cuándo es. Pero en segundo lugar, porque si no lo tomo ahora, no sé si mañana voy a estar para tomarlo. No lo sé. Hace unos días atrás falleció un vecino. Tenía tiempo enfermo. Conversando con la esposa, ahora después de su muerte, me dice, mire, él estaba mal, muy mal desde enero. Dice, y varias veces él iba y venía. Y a veces quedaba sin respiración hasta 5 minutos y volvía. Me dice, y esta vez él quedó sin respiración otra vez. Tiempo prolongado, 10 minutos. Dice, y yo dije, ya. Pero volvió. Dice, pero ¿sabe a qué volvió? A despedirse. Me dijo, me voy. Cerró los ojos y todo se acabó. Así. Yo no sé si voy a estar mañana. Y el texto bíblico dice, el día de mañana no le es prometido a nadie. Eso lo decide Dios. Entonces yo tengo que tomar para mí la provisión de Dios ahora. Es ya. Por eso Pablo le dice, he aquí, Dios dijo que te oye en el tiempo aceptable y Dios dijo que te socorre en el día de salvación. Y Pablo añade, es hoy ese día para ti, porque mañana no sabes lo que va a pasar. El instante después no sabes lo que va a pasar. Hay que tomarlo y hay que tomarlo con seriedad ahora. Ya. Porque Dios lo hizo para que tú tengas bienestar. Tal vez lo tomas ahora y lo tomas con seriedad y no pasa nada y sigues viviendo. Pues mejor para tu provecho, porque vas a tener tiempo
para comprobar que lo que Dios dice es verdad. Y vas a poder comprobar lo que dice la Escritura, que las promesas de Dios son hechos. Que Dios ejecuta de manera perfecta, porque Él no miente. Si pasa algo, como dice Pablo, si muero, salgo ganando. Y si vivo, salgo ganando. Recuerdo una persona que conocimos en México, amiga de la familia, una pastora. Le practicaron aproximadamente, hasta donde recuerdo, 27 cirugías de corazón abierto. Una cosa extraña. Y siempre cuando iba a entrar al quirófano se despedía. Y cuando estaban esperando que no saliera, salía. Y una vez mi esposa, antes de que ella entrara, mi esposa estaba en México y le pregunta y le dice: Sarita, ¿cómo está? Y ella la mira y se ríe. Y le dice: yo estoy bien, Erika. Yo siempre gano. Si me muero, me voy con Cristo. Y si vivo, sigo predicando. Yo siempre gano. Así es la vida del que está en Cristo. De verdad. Siempre gana. Porque Cristo siempre gana. Es Él a través de nosotros. Dice Pablo, es necesario que lo sepan. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios, y te adoramos. Te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Porque solo tú eres Dios. Solo tú eres fiel. Solo tú quisiste, Señor, hacer tanto bien sin que nosotros lo merezcamos. Gracias, Dios, porque tal cual tu palabra lo registra, nos has dado más de lo que pedimos, más que lo que buscamos y más que lo que esperamos. Ayúdanos, por tanto, Señor, a hacer conciencia de lo que has puesto a nuestro alcance. Danos, Señor, sabiduría, inteligencia y discernimiento para tomar lo que viene de ti y hacerlo nuestro, de tal manera que nuestra vida comience a enrumbarse en la dirección correcta, en pos de ti. Pero también, Señor, para que los nuestros puedan ver que hay un camino nuevo diseñado por ti para vida en abundancia y para vida eterna a los que te creen. Así te lo pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acércame